Hola a todos, le damos bienvenida el día de hoy a las conversaciones sudamericanas indispensables para este 2021. Eh, el día de hoy el evento, la conversación que estamos realizando está organizada por la Fundación Roble del Sur, por la cual agradecemos por hacer estas charlas tan indispensables hoy en día. Las conversaciones sudamericanas indispensables es una gran oportunidad que el día de hoy tenemos gracias a la tecnología y a todos los acontecimientos importantes que estamos viviendo a través de la pandemia del COVID-19. Tantas dificultades como oportunidades que hoy en día tenemos. Para explicar un poquito sobre el Grupo Roble y su función que realiza, el Grupo Roble tiene especialmente tres misiones muy importantes. Una de ellas es la participación, el interactuar y el fomentar. El Grupo Roble está conformado por miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que participan o desean participar activamente en la vida pública de nuestro país y en el mundo. Como grupo, interactuamos con líderes y referentes de diversos sectores sociales y espacios políticos, buscando dar a conocer nuestros valores éticos, ideas y proyectos. Y también queremos fomentar la participación, obviamente, de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de todos los amigos de la Iglesia en nuestro país, ¿no? Haciendo especial énfasis en los jóvenes y las mujeres. Es una de las principales misiones que nosotros tenemos como fundación del Grupo Roble. El día de hoy vamos a tener una charla que seguramente todos donde vamos nosotros a aprender muchísimo por el ingeniero Fernando Villarán. Mi nombre es Manuel Navarro y vamos también yo voy a poder recepcionar algunas de las preguntas que ustedes van a poder hacerle al ingeniero Fernando Villarán posterior a de que él hable su ponencia, ¿sí? Que la van a poder escribir, la pueden escribir por interno en el Zoom y yo voy a estar recolectando la información para que luego ustedes puedan hacer las preguntas. Ahora quiero dar pase a Gabriel Sáenz, que va a decir algunas palabras para comenzar con la exposición del ingeniero Villarán. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta conversación. La intención es que sea precisamente eso, una conversación donde claramente va a haber un expositor que va a disparar el intercambio, pero que la verdad, tanto por nuestros orígenes geográficos, nacionales, como por nuestra distinta formación y situaciones, yo descuento que todos los que estemos presentes vamos a tener algo que compartir, que agregar, que preguntar y de esa manera enriquecer la presentación de ingeniero Villarán. Quisiera yo presentarlo a él, a Fernando, primero presentándome a mí. Yo soy Gabriel Sáenz, soy director ejecutivo de la Fundación Roble del Sur y espero que Fernando no me contradiga, me considero un buen amigo de Fernando. Fernando es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, además tiene una maestría por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha hecho estudios de posgrado también en Colombia, Italia, Chile y Bolivia. Actualmente se desempeña como decano en la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del Perú y es presidente de CASE Consultores. Es una firma especializada en evaluación y diseño de proyectos y programas de desarrollo económico y social. Permítanme ir más a detalle de lo que ha hecho Fernando, porque yo creo que es importante, dada la magnitud y el desafío que propone el título de su exposición, Lecciones Estratégicas que nos deja la pandemia, yo creo que es importante que todos entendamos quién nos va a hablar. Fernando fue ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, pero además, y para mí esto es un hito clave, tanto en el desarrollo del Perú como en el desarrollo profesional de Fernando, él fue presidente de la comisión organizadora y miembro del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Además fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, director de la Corporación Financiera de Desarrollo, miembro del Consejo Nacional de Educación, presidente del Programa de Apoyo a Cadenas, Conglomerados y Clusters, miembro del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social,
organizador y primer presidente del Consorcio de Instituciones Privadas en Apoyo a las Pymes, miembro del Consejo Directivo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y consultor para diversos organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, ONUDI, FAO, PNUD y la OIT. Finalmente, también trabajó como jefe de la División Planeamiento del Banco Industrial del Perú. Ahora, esos fueron sus empleos. Ahora, ¿cuál es la producción intelectual que en realidad explica nuestra invitación hacia él? Le voy a comentar algunos libros nada más, porque además de ser actualmente decano en la UARM, él enseñó en las facultades de la Universidad del Pacífico, Cayetano Heredia, Lima y San Marcos, y ahora también enseña en el planeamiento estratégico. Pero ha escrito una serie de libros desde el 2007 para acá, voy a mencionar en orden de producción, y fíjense la variedad que tienen los títulos de los libros, pero la dirección en la que los títulos señalan. El mundo de la pequeña empresa, Creando riqueza desde abajo, que es un libro del 2009, Emergencia de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú, el modelo de desarrollo alternativo de la región San Martín. Aquí una licencia poética, La picadura del escorpión, sobre la crisis financiera mundial, un libro que fue publicado por Editorial Planeta en el 2012, y más recientemente Educación emprendedora en la educación básica laboral e historia de las patentes e invenciones en el Perú. ¿Por qué voy a este detalle que corro el riesgo de caer en uno de los extremos? O muchos de ustedes lo conocen a Fernando y por eso están aquí, o los que no los conocen no pueden absorber toda esta información y después no parecerlos relevantes. Pero yo quiero hacer un punto. Fernando no es un actor público en el Perú y en nuestra Sudamérica que se caracteriza por en algún momento de su vida profesional haber hecho un gol en términos futbolísticos. Fernando no tuvo una estación remarcable, sino que él ha jugado verdaderamente en todos los puestos de este equipo, y este equipo trabaja para una sola cosa, que es lograr el desarrollo de su país y de esa manera ser ejemplo para toda la región. Entonces, porque él sabe cómo atajar los penales de la función pública, también cómo marcar a los enemigos políticos y económicos de afuera y adentro del Perú. Sabe cómo pasar la pelota a aliados y sabe cómo hacer goles estratégicos, tanto en el diseño de ideas como en la formulación de políticas públicas. Es por esa trayectoria de jugador de verdaderamente toda la cancha que lo hemos convocado a Fernando hoy a hablar. Y si me permite, quiero recordar una cosa y recordarle a Fernando algo. ¿Cómo lo conocí? Lo conocimos en Lima hace más de 10 años, en una conferencia en la que yo me sentí feliz de compartir un panel con él. Y yo sabía que iba a estar él, pero que él iba a hablar y se iba a ir inmediatamente y no tenía posibilidad de tener una charla a solas como quería. Entonces, Fernando, no sé si tú recuerdas que te pasé un papelito haciéndote una pregunta, un poco para pescar tu atención, y eso permitió que la relación continuara la mayor parte del tiempo a distancia, pero después en un viaje de él a Buenos Aires, él se tenía que regresar a Lima en un día de semana, pero postergó su regreso hasta hacerlo un domingo, para el sábado juntarse con un grupo de jóvenes que estaban actuando en política de aquella época. Hace 12 años yo, por algún criterio, podía todavía ser considerado joven en algún sentido, y tenía un grupo de gente que estaba conmigo, y Fernando se estiró su estadía en Buenos Aires, quitando su tiempo personal para conocernos y para charlar. Y de ahí es una amistad a distancia, pero eso no le quita profundidad, y hemos tenido la oportunidad de pensar iniciativas y tener sueños conjuntos de ese día hasta hoy. Así que este es el último capítulo de nuestra amistad, Fernando, te agradezco mucho, y este es tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Te has pasado ya en tus palabras, te las agradezco mucho. Y por supuesto, como decimos acá, somos patas, más que amigos, patas, ¿no? No sé si tienen esa misma expresión en Argentina, pero Manuel sí la conoce, ¿no es cierto? Y seguramente algunos de los amigos que nos están escuchando.
Bueno, por supuesto, encantadísimo de estar contigo, ¿no? Con todos los colegas tuyos y todos los que están participando para compartir algunas ideas. Y efectivamente, digamos, lo que queremos es establecer un diálogo. Yo solamente voy a exponer algunas ideas para provocar una conversación, una discusión, y, digamos, teniendo en mente lo que tú has mencionado reiteradamente, que es el desarrollo de nuestros países, ¿no? Esta pandemia ha desnudado muchas cosas de nuestros países y, digamos, el resultado es que nos vuelve o renueva, digamos, el compromiso, ¿no? Que tenemos para cambiar lo que tenemos al frente, digamos, ¿no? Y tratar de mejorar, digamos, la vida de nuestros compatriotas latinoamericanos, no solamente de cada uno de nuestros países, sino de todos. Así que, bueno, sin más preámbulo, me gustaría compartir la pantalla. He preparado un pequeño PowerPoint, así que voy a compartir un segundito para, me permiten que se conecte. ¿Ven bien la pantalla? ¿Está bien? Y me escuchan también, me pueden decir. Sí, Fernando, se te ve y se te escucha perfecto y tu pantalla también se ve. Ok, listo. Ok. Bueno, como ya adelantó Gabriel, la idea era conversar sobre las lecciones. Yo le he puesto el calificativo de estratégicas de la pandemia, ¿no? Toda crisis, de acuerdo a los chinos, que usan, digamos, dos caracteres para definir la palabra crisis, para ellos tiene estos dos significados, ¿no? El carácter wei, que quiere decir peligro, y ji, que quiere decir oportunidad. Y por supuesto los acepto plenamente, pero para mí tiene un tercer significado la crisis, que es que nos permite revelar lo que estaba oculto, no era tan claro, digamos, verlo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué mensaje nos ha dado la crisis, ¿no? Porque no es tan evidente, digamos, que se convierta en oportunidad. De hecho, el sufrimiento lo tenemos, ¿no? Los problemas lo tenemos, pero esto no se convierte automáticamente en oportunidad. Depende de cómo leemos esa realidad, de qué lecciones extraemos de lo que tenemos al frente, ¿no? Y ahí quiero ver con ustedes lo que llamo los hechos estilizados de la pandemia, y quiero profundizar en algunos aspectos, digamos, de la tecnología, cómo nos, digamos, afecta y domina la situación, el rol del Estado, todo el tema de la ciencia, tecnología e innovación, y terminar con alguna reflexión sobre el desarrollo sostenible. Así que voy a avanzar. ¿Cuáles son los hechos estilizados? Que es un concepto que yo aprendí cuando estudiaba macroeconomía y me gustó, se me quedó. Son los siguientes, ¿no? Primero, que estamos ante un proceso zoonótico, ¿no? Que no es el primero, por supuesto, porque ya viene de varios atrás, ¿no? Desde la gripe aviar, las vacas locas, los SARS, en fin, mediante el cual los virus de los animales se trasladan a los humanos. Esto, digamos, es aceptado, no voy a, digamos, decir que hay demasiada polémica, pero me da la impresión que no se está difundiendo lo suficiente, porque esto sería razón suficiente como para decir, no podemos continuar en la misma ruta que estamos porque se van a volver a repetir, ¿no? Y acá, digamos, solamente voy a hacer referencia a algunos artículos, ¿no? De Romanet, de Jaber, así se suena, y el propio Papa Francisco, que hace rato hablaba de, en su encíclica Laudato Si, los problemas de la relación entre el hombre y la naturaleza. Y el otro tema que ha surgido con muchísima fuerza es las agudas desigualdades que había en nuestras sociedades.
Nuestras sociedades, desde los países desarrollados hasta América Latina, pasando por el resto del mundo, han crecido en los últimos años, pero no se han desarrollado. Las diferencias se han hecho más profundas y hay más desigualdad. También pongo referencia de algunos autores. Ahí este PowerPoint ya se lo he enviado a Gabriel, así que seguramente lo podrá compartir con todos los que quieran. Y ahí, bueno, recojo los documentos y las investigaciones de Piketty, de Sáez, que es, ya me ha dicho Gabriel que no es pariente, pero es un apellido medio raro, así que no me extrañaría, porque me parece que es también de Argentina. Con su colega Zuckman ha hecho un texto muy bueno sobre las desigualdades en Estados Unidos. Y nuevamente, el Papa Francisco, con la última encíclica que se llama Fratelli Tutti, justamente habla sobre este tema de la desigualdad. Yo soy hincha del Papa Francisco por muchas razones, pero además porque como enseño en una universidad que ya la ha mencionado Gabriel, Antonio Ruiz de Montoya, que es de los jesuitas, entonces obviamente tenemos una relación bastante estrecha con todo lo que él produce. Pero estos dos aspectos quiero dejarlos ahí, o dos, digamos, lecciones, y quiero concentrarme más bien en las que vienen, ¿no? El tema de las tecnologías digitales, que ya eran muy importantes antes de la crisis, pero que ahora se han vuelto dominantes, ¿no? Esto, además relacionado con el avance científico y tecnológico de los países desarrollados, ¿no? Que ha permitido desarrollar y producir masivamente las vacunas que nos están llegando y que nos están generando una serie de problemas, como hemos ya conversado antes de esta, digamos, charla, ¿no? en los minutos previos. Y finalmente, el tema de los estados, ¿no? Se nos había vendido en los últimos años que los estados iban a desaparecer o que iban a tener un rol secundario. En todo caso, era la voluntad de un grupo de las sociedades, ¿no? Vinculado al modelo económico vigente, pero nos hemos dado cuenta con la pandemia que el Estado tiene un rol fundamental, digamos, ¿no? O sea, impresionante, incluso para salvar a las propias empresas privadas que son las que querían prescindir del Estado. Por supuesto, ayudar a la población, ¿no? Y impulsar la reactivación de la economía. De hecho, esto también es importante, ¿no? Y es uno de los digamos, lecciones que yo he recogido. Bueno, quiero hablar sobre los cambios tecnológicos y para no hacer un rollo muy largo, me voy a referir a un caso concreto, ¿no? Que es la empresa Amazon, ¿no? Que se ha convertido en la más valiosa del mundo y su dueño, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. En plena pandemia, ¿no? En el 2020. Eso no ocurría. El 2019 no era ni la más valiosa ni era el más rico. Es una empresa gigante, ¿no? Le llaman uno de los gigantes tecnológicos. No es el único, pero es el más grande de los gigantes, ¿no? Ofrece 400 millones de productos, ¿no? Vende 2.080 millones de productos al año y así, bueno, no voy a dar todas las cifras, pero ¿cuál es lo que yo quiero enfatizar? Que esta empresa casi sola, ¿no es cierto? Y claro, por supuesto acompañada de otras que están en el comercio electrónico, ha terminado con los malls, ¿no? En Estados Unidos y está terminando con ellos a nivel mundial. En el Perú y seguramente en Argentina y en otros países de América Latina, muchos están cerrando, ¿no? Es casi una empresa sola, es decir, la potencia no es solamente que crece, digamos, y tiene muchas utilidades y tiene mucho poder, sino que incluso está produciendo un cambio cultural, ¿no? En el caso de Estados Unidos, todas las familias iban al mall el fin de semana, ¿no? Los niños a jugar a los juegos, los padres a comprar, después se reunían a almorzar, se iban al cine, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora esa forma de vida está cambiando, digamos, ¿no es cierto? Antes de la pandemia, no solamente por la cuarentena, sino antes de la pandemia, para que vean ustedes la potencia de una sola empresa. Pero esa potencia se basa en qué? Y eso es lo que quiero decirles y compartir con ustedes. Que, digamos, Amazon y los otros gigantes
están a su vez parados encima de hombros gigantes. Y esos hombros gigantes son las innovaciones que ha generado la revolución digital, o también la llamada industria 4.0, ¿no? O la cuarta revolución industrial, como quieran ustedes llamarlo, no es cuestión de Estado. Ellos utilizan, digamos, las supercomputadoras, ¿no? Basadas en las mainframes que se inventaron en el 46, los transistores, por supuesto, la fibra óptica, los satélites de comunicaciones, internet, computadoras personales, ya no tanto la empresa, sino los usuarios, digamos, ¿no? Que compran a Amazon, ¿no? La inteligencia artificial, que comenzó hace muchos años, pero que en los últimos se ha desarrollado mucho más, los celulares, que luego devienen smartphones, almacenes, digamos, robotizados, ¿no? Que tienen en todos los países del mundo, y, digamos, Big Data y otro tipo de software, ¿no? Que les permite actuar y responder a las demandas de los clientes con suma rapidez, ¿no? Ahora, la mayoría de estas innovaciones que se han venido desarrollando en los últimos 60, 70 años han sido financiadas por el Estado. Ahí es donde entra este otro concepto, digamos, ¿no? Y también me estoy basando en un trabajo muy importante de Mariana Mazzucato, que me imagino que muchos la conocen, y si no la conocen deberían hacerlo, que tiene un libro muy importante que se llama The Entrepreneurial State. Lo pueden bajar de internet, o sea, y ahí ella hace un estudio bien específico sobre los smartphones, y dice 12 de las principales innovaciones del smartphone, que digamos son esenciales para que funcionen, han sido financiadas y promovidas por el Estado. Y ahí ustedes tienen la lista, como los propios microprocesadores, la internet, las pantallas de cristal líquido, ¿no? En fin, las pantallas también digitales, y la inteligencia artificial y otros. Entonces, esto que nos parecería como que la lección, digamos, de este crecimiento de los gigantes digitales es, la empresa privada finalmente prevaleció, pero bueno, prevaleció porque tuvo este apoyo previo, digamos, del Estado, y esto quiero que se quede, digamos, esa idea en la cabeza de ustedes. Ahora, esto está relacionado con esta polémica que hay y que yo quiero levantarla sobre cuál es el motor del crecimiento, o si quieren del desarrollo, digamos, ¿no es cierto? Quizá pues, debí poner desarrollo, ¿no? Pero bueno, ya van a ver por qué estoy haciendo esta distinción ahora, que muchos desde la macroeconomía convencional plantean que ese motor es la inversión privada. Si buscan la inversión privada, ya sea en, digamos, cualquiera de las actividades, pero principalmente en América Latina en recursos naturales, digamos, ¿no? Pero hay algunos países que obviamente trascienden esta postura, digamos, más convencional y apuestan por la innovación, ¿no? Como el motor de su crecimiento. Y aquí quiero ponerle algunas, digamos, el indicador más importante en temas de innovación es las patentes, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver cómo, digamos, una gráfica que va desde bien atrás, digamos, estamos hablando casi fines del siglo XIX, hasta ahora, cómo la China en los últimos años, ¿no? A partir del año 2000, básicamente ha disparado el registro o las aplicaciones de innovaciones, está más o menos por 1.500.000 al año. Esta fuente es el WIPO, ¿no? World Intellectual Property Organization, que también se lo pueden bajar ustedes, ¿no? Ya sobrepasado, pues casi triplicado lo que hace Estados Unidos, ¿no? Que está por 600.000, Japón, Corea y luego Europa, ¿no? Digamos, esto explica el rápido crecimiento de China, digamos, o sea, esa es la apuesta por la CTI. Y por supuesto, si ustedes van no solamente a las patentes, sino modelos de utilidad, que son una patente de menor, digamos, exigencia, todavía las diferencias son mucho mayores, como pueden ver ahí, ¿no? China tiene el 97%, y las marcas también, un alto porcentaje, incluso mayor que el de las patentes.
Y aquí, digamos, hay una comparación entre el año 2009 y el 2019, y ustedes pueden ver el avance asiático, porque no es solamente China, es verdad, también Corea y Japón, y el retroceso de América del Norte y de Europa. Pero acá aparecen las cifras de Latinoamérica, que estábamos casi en nada, ahora estamos todavía menos, ¿no? Cerca al África y Oceanía, que son actores menores, digamos, ¿no es cierto?, en el concierto mundial. Acá es la evolución del PBI, o sea, el resultado de esta apuesta por ciencia y tecnología se traduce en un crecimiento acelerado, que también lo estamos viendo acá en este cuadro de 1970, y ese crecimiento. Ahora hay, digamos, este grupo, en el grupo de arriba está Europa, América del Norte y China, y abajo estamos África, ¿no es cierto?, otros países en desarrollo y América Latina. Acá hay un mapa que a mí me gusta, que seguramente lo han visto ustedes, este es del 2018, que, digamos, pone el tamaño de la economía, ¿no? Es lo que define el tamaño de cada país. Ustedes pueden ver ahí que ahí sobresale Estados Unidos o América del Norte, Europa, China, en menor medida India, y América Latina pues se achica, se reduce, ¿no? África también. Bueno, el sudeste de Asia también está creciendo, como Australia y, digamos, Nueva Zelanda, Indochina y otros, Filipinas. Y miren ustedes, arriba está en rojo Rusia, ¿no?, que era la segunda potencia mundial hace algunos años y se ha reducido pues a una pequeña piltrafa, digamos, ¿no? Esto es relevante para nosotros, para América Latina, porque es un país, digamos, que salió del sistema socialista, se pasó al sistema capitalista, pero es un capitalismo, digamos, de corrupción, de grupos, ¿no es cierto?, vinculados al Estado, ¿no?, y que no tienen, digamos, el dinamismo tecnológico que tienen sus pares en todo el mundo. Se ha dedicado también a las materias primas, ha abandonado, digamos, su peso industrial, y en fin, y eso es un poco lo que puede y es lo que nos está pasando a nosotros como América Latina. Bueno, y bueno, ya lo que ahora quiero ponerles es el desarrollo sostenible. Esto se ha conversado mucho, no estoy seguro que todos lo conocen bastante bien. Sabemos que, digamos, el desarrollo sostenible no es solamente crecimiento, sino además del crecimiento económico, supone el desarrollo social, el cuidado ambiental o la buena relación con la naturaleza, y finalmente una institucionalidad eficiente que permite, digamos, hacer funcionar a la economía y mantener, digamos, un contrato social. En el campo de la institucionalidad, yo siempre vinculo el desarrollo sostenible con esta idea, digamos, de que la democracia significa un equilibrio, ¿no? Siempre se habla de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, pero hay un equilibrio, digamos, económico de tres actores grandes: el sector privado, el sector público y la sociedad civil, digamos. En los últimos años, el sector privado ha prevalecido, digamos, sobre los otros dos, incluso ha pretendido ser el único importante, el único que tiene, digamos, peso, fuerza, pero sabemos que esto no ha, digamos, significado un desarrollo justamente, sino crecimiento de algunas empresas, pero mayor desigualdad. Y la regla de oro, digamos, de un buen sistema económico, una buena sociedad, es de que estas tres patas se respeten mutuamente, digamos, ¿no? El sector privado tiene su lugar, ¿no? Tiene que ser dinámico, innovador, competitivo, con empresas grandes, pequeñas, medianas, en fin, ¿no? Cooperativas y otras formas de propiedad. Un sector público eficiente, descentralizado, regulador también, y una sociedad civil fuerte, independiente, creativa, crítica, ¿no? Esa, digamos, interacción entre estas tres patas o tres, digamos, actores grandes es muy importante, y es un poco lo que va de la mano con las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? Para aclarar un poco la sociedad civil, que es un concepto que
más difícil y que es más polémico en todo caso, les planteo, digamos, algunos de los actores dentro de la sociedad civil, como los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, como ustedes saben, están siendo perseguidos en muchos países. Hoy día mismo me he enterado, en estos días, de que justamente Amazon, la tremenda empresa gigante, digamos, está en una política de oponerse a la sindicalización de sus trabajadores, ¿no? Lo mismo que Walmart, que es el mayor empleador en el mundo, ¿no? Y esto es una cosa muy negativa porque impide que haya una distribución de los beneficios, de las ganancias, digamos, y del avance, del crecimiento de las empresas entre los propietarios y los trabajadores, ¿no? Después, bueno, por supuesto, están los gremios empresariales, las iglesias, de las cuales ustedes forman parte, ¿no? Las universidades, ¿no? Independientes o asociativas, las llamamos acá, los medios de comunicación, colegios profesionales, ONGs, artistas y todo el tema de la cultura, digamos, ¿no? La sociedad civil es muy importante, le da el calor y el color, digamos, a las sociedades. Pero es verdad que hay algunas posturas que de alguna manera la tratan de marginar, ¿no? Dejar fuera, digamos, ¿no? Como el caso de los sindicatos. Y eso no debe ser, digamos. Y finalmente, esto es, digamos, la agenda del desarrollo sostenible que plantea las Naciones Unidas, ¿no? Que es digamos, objetivos del desarrollo sostenible al 2030, que son 17 diferentes campos o objetivos, ¿no? Complementarios que de alguna manera trazan una ruta, digamos, ¿no? O sea, obviamente cada país tendrá, digamos, el énfasis, ¿no es cierto?, y las características propias, pero que ayudan para plantear esto, ¿no? Plantear una dirección a la cual avanzar. Ahora sí, yo voy ya terminando justamente para dejar abierto el diálogo, lo que yo le llamo el atajo, digamos, ¿no? Así le he calificado. Esto es la gran oportunidad que tenemos en América Latina, que viene justamente de la primera, digamos, lámina que les presenté, ¿no? Del concepto de crisis con los dos, digamos, los dos dibujos chinos, ¿no? ¿Cómo aprovechamos la oportunidad? Y yo a esta oportunidad le llamo el atajo. Y déjenme explicar un poquito. Miren, nosotros normalmente venimos, y aquí está los países en desarrollo, vamos a llamar así, América Latina y otros países, detrás de los países desarrollados, ¿no es cierto? Estamos detrás, y los países desarrollados y todos nos encontramos con este obstáculo, digamos, ¿no? Del COVID-19. Estamos en camino hacia un desarrollo económico que le llamo insostenible, ¿no? Crecimiento económico insostenible, ¿no? Y se ven obligados los países desarrollados a cambiar de rumbo, digamos, ¿no? Irse hacia un desarrollo sostenible. Todos lo están haciendo, digamos, le llaman de diversas maneras, ¿no? El nuevo pacto verde, la estrategia verde, las industrias verdes, combatir el cambio climático, en fin, todo el tema de las energías renovables, ¿no? Y están haciendo ese giro, digamos, ¿no? Y nosotros estamos atrás. Entonces, obviamente, para nosotros no tiene mucho sentido seguir la misma ruta de los países desarrollados y recién cuando llegamos al obstáculo doblar, digamos, hacia el desarrollo sostenible. Hay que cortar camino hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Esa es una idea bastante lógica, digamos, ¿no? Por lo menos en este gráfico, ¿no? Pero incluso hay más. ¿Qué pasa si el camino este giro que están dando los países desarrollados no es solamente de 90 grados, como aparece acá, ¿no es cierto? Yéndose por esta flecha azul, sino que en realidad el giro es mayor, digamos, es 120 grados, ¿no? Y el desarrollo sostenible está más cerca de donde estamos nosotros. De hecho, los países desarrollados hablan de decrecimiento, ¿no es cierto? ¿No? O
¿Se imaginan lo que tienen que hacer para desmontar sus industrias automotrices, que son el corazón, digamos, de la industria de los países desarrollados? Claro, están haciendo autos eléctricos, pero las piezas de un auto eléctrico son muchísimo menos que las piezas de un auto a combustión interna. Por decir solamente un ejemplo, pero así hay otros, digamos que por eso es que se habla de un decrecimiento. Entonces, ¿qué pasa si ese giro es mayor? Probablemente va a variarse según los países, ¿no? Si es mayor, entonces nosotros, desde el lugar donde estamos, de repente podemos llegar incluso antes al desarrollo sostenible. Esa es un poco la hipótesis, ¿no? Para poder nosotros, desde ahora, tener un camino propio hacia el desarrollo sostenible. Por eso yo le llamo el atajo. Eso es lo que estoy llamando como el atajo, ¿no es cierto? Una nueva trayectoria, no solamente para América Latina, los países en desarrollo, ¿no? El camino propio hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Ahora, digamos que hay algunos temas, ¿no? Para ponerlo esto, aterrizarlo un poquito, ¿no? Y ver qué significaría, ¿no? Por ejemplo, es evidente que con la pandemia el tema de la salud se ha puesto en primer lugar, ¿no es cierto? Y necesitamos una salud para todos, ¿no? Obviamente, seguir a los países desarrollados y en particularmente a Norteamérica sería lo más absurdo que puede existir. En este campo, por ejemplo, de la salud, sabemos que el modelo norteamericano está basado pues en la salud privada. Casi no hay salud pública, la salud pública es muy débil o la han ido debilitando a lo largo de estos últimos años. Existen, digamos, las clínicas privadas, ¿no es cierto?, los consultorios, pero sobre todo la industria farmacéutica, que ellos le llaman Big Pharma, y que está de la mano con los seguros, ¿no? Yo tengo amigos médicos que han trabajado en Estados Unidos, ¿no? Uno que era dentista y me dice, mis colegas en Estados Unidos cuando veían a la señora, una señora, digamos, 50 años, 60, venía a hacerse, digamos, a arreglarse los dientes, le dolía una muela, veía, le decía a la enfermera, ¿qué tipo de seguro tiene la tal? Ya. Entonces, le podía curar la caries o le podía hacer una endodoncia, ¿no es cierto? Curar la caries costaba $300, pero la endodoncia valía 5.000. Entonces le hacían la endodoncia, ¿no es cierto? Eso es un caso real, eso me lo han contado a mí la persona que lo ha visto, no sé si él mismo lo ha hecho, pero en todo caso. Y por eso es que en el caso de Estados Unidos es el país que más gasta en salud a nivel del gobierno, del presupuesto público, y también el que los privados más gastan en salud. O sea, el presupuesto de salud es el más grande, pero es el que tiene el peor servicio. O sea, los ciudadanos norteamericanos tienen el peor servicio y eso se ha probado en esta pandemia, ¿no? Tienen, digamos, niveles de muertes por millón altísimos y no siguen, todavía no pueden controlar. Entonces, ahí hay que ver qué modelo podemos seguir nosotros, ¿no? No sé si es Nueva Zelanda o Cuba o qué sé yo, que han tenido muy pocos muertos por millón. Sé que tienen un sistema de salud público fuerte, importante, es más preventivo más bien, ¿no es cierto?, con atención en los primeros niveles y no tanto grandes hospitales, ¿no?, con médicos visitando a los pacientes, a los barrios, ¿no? Esto tiene que ver además con el empleo. Estamos hablando con la revolución digital, digamos, la automatización y la robótica y la inteligencia artificial van a reducir empleo, pero en el sector salud podrían crecer, ¿no? Los médicos que visitan a la familia, no va a ser un robot pues, el que visite a la familia y converse con toda la familia, con el abuelito, ¿no es cierto?, con los niños, no es un robot. Hasta ahora no se ha inventado un robot que perciba los cambios y mantenga la salud de esa familia y de un barrio entero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo dejo ahí, pero miren, podemos tener lo mismo con alimentación saludable, ¿no? Los países desarrollados tienen pues la opción por la alimentación, digamos, chatarra, ¿no es cierto? Grandes extensiones de terreno, ganado vacuno, etcétera. Bueno, ahí estoy chocando un poco con Argentina, ya me disculparán.
¿no? Y Brasil también, que están por ese camino, pero felizmente otros países, y estoy pensando en el Perú, estamos basados en pequeña agricultura, digamos, ¿no? que usa muy pocos químicos, ¿no? Y por lo tanto es una alimentos saludables. Y eso es el secreto de tener un buen sistema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy seguro que los países europeos, Estados Unidos, incluso los propios chinos que tienen plata, van a querer estar protegidos, digamos, contra nuevas pandemias. Y eso pasa por una buena alimentación. No es lógico, y yo creo que no es demasiado, digamos, no hay que pensar demasiado en aprovechar esta oportunidad para hacer, digamos, una venta de estos productos orgánicos más naturales a nivel mundial, ¿no? Un sueño que tengo es el Amazon de la alimentación saludable, que puede ser un startup, digamos, aquí de América Latina. Bueno, otra vivienda digna, digamos, ¿no es cierto? Hemos visto que con la pandemia la gente ha tenido que estar en sus casas y desgraciadamente muchos la han pasado muy mal, digamos, ¿no? En casas que no tienen, digamos, las condiciones, son 10 personas que están en un solo ambiente o 2, ¿no es cierto? Y no pueden pues trabajar, los niños estudiar, los abuelos cuidarse, ¿no? Entonces necesitamos, digamos, hacer una vivienda popular digna, ¿no? Para toda la población. Esto significaría, pues, rehacer, digamos, muchas partes de nuestras ciudades, ¿no? Que han nacido y que tienen sus barrios marginales, ¿no? Sus callampas, ¿no es cierto? Y tienen diversos nombres en América Latina, pero yo estaba en China, pues, el Estado ha creado, digamos, barrios en donde la gente tiene edificios, ¿no? De 30 pisos. Yo estaba en uno de ellos, tengo un amigo que desgraciadamente ya murió, que fui a su casa, él estaba casado con una china, tenía un departamento en el penthouse de 30 pisos, y el barrio en el cual él estaba, se veían cientos, por no decir miles de estos edificios, ¿no sé? Que estaban no tan juntos, estaban más o menos separados, el primer piso con jardines, los sótanos eran para guardar los carros, ¿no es cierto? O sea, realmente, digamos, un ambiente, ¿no? De una ciudad muy vivible, ¿no? Ahora, en nuestros países podemos convertir un barrio popular, pobre, en digamos, este esquema. Claro, no somos dictaduras, no podemos obligar, digamos, a la gente, aunque sea por su bien. Pero bueno, ya es un reto, digamos, ¿no es cierto? O sea, primero que no va a haber una sola solución para una vivienda digna. De repente hay barrios que van a querer mejorar su casa, otros de repente van a decir, estamos tan mal que sí, no hay ningún problema, aplanamos toda esta zona y hacemos edificios y me dan un buen departamento para la choza que tengo ahora, ¿no es cierto? Y yo creo que es un buen... Pero todo eso lo tiene que ser democráticamente. ¿Quién lo hace? Equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto? De sociólogos, psicólogos, ¿no es cierto?, que van a conversar con la población y llegan a estas soluciones diversas, ¿no? Entonces, estos equipos, ¿no es cierto?, también son intensivos en mano de obra. Y la propia construcción de las ciudades o mejoramiento de las viviendas también es intensiva en mano de obra. O sea, digamos que perdón, déjenme tomar un poquito de agua. Solamente he recorrido 3 campos, ¿no? Salud, alimentación, vivienda, pero podemos también recorrer educación, obras de infraestructura para lograr pleno empleo, políticas de ciencia y tecnología. Por ejemplo, el mar, digamos, más rico del mundo está enfrente de Chile, Perú y Ecuador. Si ustedes ven los mapas, digamos, de los mares del mundo, casi todos los mares ya están, digamos, han sido depredados, ¿no? Y aquí, en las 200 millas, están todas las flotas del mundo pescando, todas, ¿no? No sé si tienen permiso, no tienen o lo que sea, pero están acá los chinos, los japoneses, los españoles, todo el mundo. Es un mar riquísimo. Pero no conocemos ese mar, no lo conocemos.
No sabemos, digamos, sabemos las especies que capturamos, pero ¿cuál es la vida marina más profunda que hay en el suelo marino? O sea, no hemos investigado, no tenemos todas las especies que digamos, existen, no sabemos cómo trabajarlas o mantenerlas incluso, ¿no? Entonces, hay un campo tremendo para la investigación, para el conocimiento. El dominio de algo parte del conocimiento. Y entonces nosotros tendríamos que invertir muchísimo en eso. La biodiversidad en la Amazonía, ¿no es cierto? Tremenda, ¿no? Tampoco la conocemos plenamente. Hablamos que es lo más biodiverso, pero hay algunas especies que no están registradas, digamos. No se ha invertido en eso. Nuevamente, el conocimiento de una de nuestras ventajas es condición previa para aprovecharla. No digo explotarla, que ya es una palabra que no deberíamos utilizar. Bueno, y energías limpias y otras. Acá, esto es un tema inacabado. Yo solamente estoy esbozando, digamos, algunas ideas justamente para que otros lo hagan, porque esto es campo de especialistas, además especialistas multisectoriales, equipos que comienzan a encarar estos, digamos, campos para tener este desarrollo sostenible, este camino propio hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Esto es lo que, digamos, sería el reto, ¿no? Esta es la gran oportunidad, ¿no? De América Latina, digamos, dar una voz hacia el mundo, ¿no? Ya mis 33 minutos que me propuse ya están, así que ya estoy acabando. Es una voz, o sea, es volver un poco a la posición que teníamos en los 50, 60, que nace la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que era escuchado a nivel mundial, ¿no? Después ya sabemos que hubo problemas con la industrialización por sustitución de importaciones y se convirtió la CEPAL, pues, digamos, en una mala palabra, pero sí tuvimos una voz a nivel internacional. Yo creo que esto es una gran oportunidad. Acá están, digamos, las ventajas, ¿no?, que en esta región que el mundo está buscando, ¿no? Y podemos plantear un tipo de desarrollo que se relacione bien con la naturaleza, por lo tanto sea sostenible, ¿no? Que tenga, digamos, consideraciones sociales para que sea más igualitario, con más oportunidades, que aproveche, por supuesto, todos los avances de la tecnología y que se desarrolle sus propios conocimientos y su propia tecnología, ¿no? Todo eso en un paquete, digamos, ¿no es cierto? Yo le llamo el camino propio al desarrollo sostenible o el atajo. Y ahora sí, esta es la última. Para transitar este camino, yo creo que hay, digamos, algunas condiciones, y solamente pongo 3, ¿no? También para el debate, ¿no? Yo creo que ya deberíamos decirle a nuestros políticos, académicos, inclusive periodistas, que ya no hablen del crecimiento económico, ¿no? O sea, el crecimiento económico ya se debe convertir, es ahora un objetivo excluyente, exclusivo, ¿no?, que no ha logrado los resultados que queremos. Y tendríamos que hablar todos de desarrollo sostenible. Desde el momento que comenzamos a hablar de algo, nos interiorizamos en algo y comenzamos a buscar de repente esas soluciones. Segunda condición es reconocer que la innovación es el motor del desarrollo. ¿Se imaginan la gran cantidad de innovaciones que podemos generar en cada uno de estos campos que hemos mencionado, en la salud, en la vivienda, en la educación, en las energías, o sea, en aplicaciones, digamos, propias para resolver nuestros problemas, conservando la naturaleza? Son cientos, miles, ¿no?, decenas de miles de innovaciones que podemos desarrollar. Y no estar, pues, prendiéndole velitas a la inversión extranjera, ¿no?, para que ellos nos saquen del subdesarrollo, ¿no? Entonces también tenemos que aceptar eso. Y finalmente aceptar, pues, que el Estado va a cumplir un rol muy importante. O sea, basta de satanizar al Estado. O sea, obviamente el sector privado tiene un rol clave, fundamental. La mayoría de innovaciones la va a producir el sector privado, ¿no? Pero como hemos visto, digamos, compañía, en alianza con el sector público y financiado por el sector público, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante.
superar esa idea de que el Estado debe ser chico, ¿no? No se debe meter en la economía. No, se mete, en China se mete, en Corea del Sur se mete, en Singapur se mete, y está haciendo las cosas bien y está logrando el desarrollo de sus países, ¿no? Entonces, con estas tres ideas me quedo, ¿no? Para ponerme a disposición de ustedes para las, digamos, inquietudes, comentarios, ojalá críticas, porque me encanta la discusión, ¿no? Que puedan tener. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Villarán por su exposición. Ha estado de verdad muy buena. Entonces, tenemos algunas personas, ingeniero, que han preparado, que han realizado algunas preguntas. Ya, Pero primero quisiéramos saber su tiempo de usted para poder saber, porque hay muchas preguntas muy buenas, la verdad, pero quisiéramos saber su tiempo antes de ello. No, no hay límite, no hay límite. O sea, en realidad, yo siempre me he preguntado, ¿por qué razón las películas duran 1 hora y media? Los partidos de fútbol, 1 hora y media. La carrera de Fórmula 1, 1 hora y media. ¿No es cierto? El hockey, 1 hora. O sea, algo hay en ese tiempo que es más o menos lo que la gente puede prestar atención. Me da la impresión. Así que yo creo que tenemos todavía, por lo menos yo tengo tiempo, ¿no? Yo pienso que unos 40, 45 minutos de diálogo sería fantástico. Perfecto, entonces tenemos algunas preguntas, la verdad, muy buenas, y nos gustaría que los participantes que la han realizado puedan comentarla, lo que han enviado. La primera persona que ha enviado una de sus preguntas es Francely Márquez. Quisiera saber si está ahí como para que ella lo pueda realizar, o si no, yo la leo porque aquí la tengo. Sí, yo creo que eso es más ágil, digamos, así nos vemos la cara y hacemos un diálogo, ¿no? Exacto. Entonces, Francely, ¿estás por ahí para que puedas darle tu pregunta al ingeniero Viera? Creo que está, pero no. Francely, ¿contestas? Bueno. No hay mucha bulla, claro, ya. Okay, entonces léela, no hay problema. Ya leí su mensaje. Ok, perfecto. Entonces voy a leer su pregunta de ella. La pregunta de ella era, ¿cómo se logra mantener en equilibrio esas tres patas para lograr una sociedad sostenible? Sí, no, esa es la pregunta del millón, efectivamente. O sea, en realidad es difícil, ¿no? La primera condición es el respeto mutuo. O sea, yo creo que, digamos, el sector privado tiene que respetar que existe el Estado. Y tiene que respetar que existe la sociedad civil, con todas sus críticas y todo, y sus características, ¿no? Inclusive, no sé, digamos, y lo mismo, el Estado tiene que respetar que existe el sector privado y la sociedad civil, que también le va a hacer críticas, y está la prensa independiente, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera condición, ¿no es cierto? No atacarse, ¿no es cierto? No debilitarse, ¿no? Yo varias veces he escuchado, porque nosotros aquí veo varios amigos que están, yo interactúo bastante con el sector privado y varias veces he escuchado, mira, el Estado es pésimo administrador, ¿no es cierto? No, es un desastre, además es súper corrupto y esto tiene que estar en manos del sector privado. Ahí estamos mal, ¿no es cierto? O sea, no es así. O sea, el sector privado que maneje bien su sector privado y el Estado tiene que manejar bien el Estado. Y para eso hay buenos funcionarios, hay funcionarios honestos. No me digan, en Nueva Zelanda no hay corrupción, ¿no es cierto? En Alemania muy poco y así sucesivamente. ¿Por qué nosotros vamos a tener que digamos, contentarnos que siempre va a haber un Estado corrupto, ¿no? Miren, muchos empresarios privados se han metido de presidentes y no lo han hecho tan bien, digamos, ¿no es cierto? Sin ir muy lejos, en el Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Que era excelente empresario. En Chile, Piñera, digamos, ¿no? Es muy buen empresario, pero creo que no es tan buen político, digamos, ¿no? En los países más desarrollados, cada sector tiene sus especialistas. Entonces, esa es la condición, respetarse mutuamente, no invadirse, no debilitarse y trabajar juntos, digamos, ¿no? Buscar que los mejores, digamos, y la gente se prepara para eso, se prepara para manejar el Estado, se prepara para manejar las empresas y se prepara para manejar los sindicatos
o manejar las ONGs, ¿no es cierto? Hay especialistas en todo. No es que yo invado lo tuyo y tú no sirves para nada, ¿no es cierto? Y así no funciona, digamos, una sociedad estable de tres patas. Siguiente. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a leer la siguiente pregunta, es de Jordan D'Angelo. Él me ha pedido que la pueda leer, ya que se le dificulta un poco decirlo, él es de Argentina. Entonces voy a pedir también que cuando vayamos a decir nuestras preguntas, podamos también presentarnos también de qué país somos, como para que el ingeniero pueda saberlo. Entonces, Jordan D'Angelo, que es de Argentina, dice lo siguiente: hablando de desarrollo sostenible de nuestra amada Latinoamérica, además de la crisis económica, social e institucional, quizá la mayor crisis es de valores. ¿Qué opinión le merece sobre este punto? No, completamente de acuerdo, digamos, estamos hablando de una crisis sanitaria, que ya ha comenzado todo, ¿no? Con el virus, se ha transformado en una crisis social, ¿no? Que la gente no tiene ingresos, ¿no? Se ha aumentado la pobreza, la informalidad, se transforma también en una crisis económica, se reduce, digamos, el Producto Bruto, de desempleo, en fin, todo eso, ¿no? Y crisis institucionales, digamos, ¿no? En el Perú hemos tenido 3 presidentes en 10 días, ¿no? Golpes de Estado, etcétera, crisis institucional, pero encima de eso tenemos una crisis ética, ¿no? Que ha saltado además en las últimas semanas con este lío de las vacunas, que hemos conversado también previamente, que también se está dando en Argentina, digamos, o sea, es, no, mal de muchos, consuelo de tontos, pero en fin. Y entonces es un tema ético, ¿no? Y la ética está en todas las actividades, porque lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que quiere reducir la corrupción al Estado. Los únicos corruptos son los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y sabemos que no es cierto. Todo el lío de Odebrecht ha demostrado que el sector privado también tiene corruptos y corruptores, ¿no? ¿Por dónde empezó la corrupción? ¿Por el sector privado, por el sector público? ¿Quién le pidió la coima a quién o quién se la ofreció a quién? O sea, tenemos que cambiar toda la sociedad. Por eso es que, digamos, es muy importante la educación, ¿no? Y yo estoy súper contento y la verdad, para mi, digamos, edad, ¿no? Es un lugar magnífico estar en una universidad como la Ruiz de Montoya, que como ya dije, de los jesuitas, ¿no? Porque estoy en contacto con la juventud. Y yo estoy, digamos, ¿no? Estuve en su momento y sigo estando muy orgulloso cuando me entero que mis alumnos participaron, digamos, activamente en las movilizaciones de noviembre que se tumbaron abajo un gobierno, el de Manuel Merino, ¿no? Junto con otros, por supuesto, de la San Marcos, de la Católica, de la UNI, donde yo también he estudiado, ¿no? Y entonces hay una juventud muy consciente, ¿no es cierto?, que además salió, la consigna era, este gobierno, digamos, ha usurpado las funciones, ¿no? Legalmente de repente podía haber dado el golpe porque eran mayoría en el Congreso, pero era clarísimo que lo estaban haciendo por intereses de algunos grupos políticos que defendían a las universidades chatarra, ¿no es cierto?, la minería ilegal, mafias incluso, ¿no es cierto? Entonces, y la juventud se dio cuenta de eso e impidió ese golpe de Estado. O sea, fue casi una movilización ética, ¿no? Y entonces eso a mí me da unas esperanzas tremendas. Y eso está pasando también en otros países, ¿no? No solamente en nuestro país. Entonces, lo que necesitamos es, bueno, este recambio generacional, digamos, ¿no? Y fortalecer el tema de la educación, digamos, eso es clave, ¿no? Y por supuesto que estos valores permeen en toda la sociedad, en los medios de comunicación, en las empresas, en todos lados, ¿no? No solamente estamos hablando de jueces o de policías, ¿no? Sino de toda la sociedad, poner por delante una escala de valores, ¿no es cierto? Y que toda la sociedad en su conjunto también sea vigilante, que eso se cumpla, ¿no? Se cumplen los políticos, se cumplen los empresarios, se cumplen los jueces y en los policías. Exacto, muchas gracias por la respuesta, que es muy buena. Entonces, ahora le queremos dar el tiempo a Mario Axel para que pueda formular su pregunta que dio por interno. Mario, ¿estás por ahí? Para que puedas tu pregunta, por favor. Sí.
Muchas gracias y buenas noches. Gracias, ingeniero Villarán, por la magnífica presentación. Hay algunos amigos que dicen, gracias por invitarme, he aprendido un montón. Y bueno, me llamó la atención un libro que se mencionó que había sido de su autoría, que decía La riqueza desde abajo. Me ha llamado la atención mucho ese título. Bueno, ahora yo soy peruana, pero estoy viviendo ahora en Madrid. Y pues yo no sé si esta riqueza desde abajo se puede aplicar a una iniciativa en particular, por ejemplo, de cómo se podría activar la economía local en nuestra sociedad. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención también que es el uso de la tecnología. Entonces, a mí se me ocurría, ¿no? ¿Qué tal si es que pudiéramos conectar más la sociedad local a través de la tecnología para que las personas supieran de los servicios que ofrecen en su misma localidad? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser una iniciativa, pero en su experiencia quisiera saber más de ese libro y también esa pregunta, ¿cómo podemos activar la economía local si es que a usted le parece que esa podría ser una solución? Okay. Bueno, yo les puedo mandar los libros, todos los libros que he mencionado los tengo en digital, así que los puedo mandar, se los puedo mandar a Gabriel, o si no, ustedes directamente me mandan un mail, ¿no es cierto? Y yo se los doy. Hay dos libros que tienen que ver con eso. Uno que publicó el Congreso de la República, o sea, en el año 98, o sea, ya hace algún tiempo, se llamaba Riqueza Popular. Justamente porque yo he trabajado mucho tiempo, y eso lo ha mencionado Gabriel, el tema de la micro y la pequeña empresa, la informalidad. Y reconozco que hay una tremenda energía popular, digamos, ¿no es cierto? Creatividad, ¿no? En el pueblo para crear sus propias fuentes de trabajo, sus negocios, sus empresas. Y eso es una energía que tenemos que aprovechar. El problema es que eso les sirve para sobrevivir. Y lo que queremos es que sean empresas que crezcan mucho más productivas, que generen buenos ingresos para el propietario, su familia y también para los trabajadores. Y ahí viene la tecnología, ¿no es cierto? El otro libro se llama Creciendo desde abajo, ¿no? Que es el que mencionamos del 2009, que ya es con mecanismos para promover el aumento de la productividad en micro y pequeñas empresas. Pero volviendo al tema, al momento actual, el momento actual, claro, hemos hablado de los gigantes tecnológicos que han crecido y todo, pero también ha crecido la economía local, ¿no? Yo personalmente, yo no voy a un supermercado, nunca voy a ir tampoco, y yo hago los pedidos a una tienda de la esquina. Una señora que yo conocía antes le compraba algunas cosas, pero ahora le compro todo. Y ella ha diversificado su oferta, ¿no es cierto? Antes ofrecía pocas cosas, ahora ofrece más, ¿no? Incluso los clientes le están pidiendo y te lo entrega, digamos, ¿no es cierto? Y le pago además por medios electrónicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. Gamarra, por ejemplo, es un clúster, ¿no? Gabriel lo conoce, no sé si lo llegaste a visitar. El más grande de América Latina de confecciones, ¿no? Y ahora la gente no puede ir porque se convierte en un foco de contagio, ¿no es cierto? Pero entonces los fabricantes de confecciones de Gamarra tienen que comenzar a fabricar en sus lugares donde están, ¿no es cierto? En su casa, habilitar un lugar o de repente alquilar una casa al costado, qué sé yo. O sea, estas son las soluciones, digamos, que debemos tener, digamos, que he hablado yo de ciudades, ¿no es cierto?, dignas, ¿no?, viviendas dignas, y comenzar a ofrecer sus productos, ya no que vaya las personas a Gamarra, sino que en el propio barrio le pueden ofrecer la prenda de vestir o el calzado, ¿no es cierto?, ¿no?, o el servicio o el mueble, digamos, para la casa o qué sé yo. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para revitalizar las economías locales. De hecho, mis alumnos, ¿no?, muchos de los cuales viven en las regiones y ahora con esta pandemia han regresado a sus regiones, me han contado que su economía de su región se ha revitalizado, ¿no es cierto?
Hay gente que se ha regresado de Lima a los lugares de origen, ¿no? Y está desarrollándose en actividades como agricultura, ¿no es cierto? Como, digamos, panificación, también textiles, en fin. Entonces hay una posibilidad de una economía local, ¿no? Ahora, si eso lo juntamos con que productos naturales, digamos, de pequeños agricultores, ¿no? Desde el Perú, de Argentina o de Brasil o de cualquier otro país puedan ofrecer esos productos orgánicos a nivel mundial a través de las herramientas digitales, ¿no? Y convertir en una especie de Amazon de los productos naturales, entonces combinamos fortalecimiento de la economía local, pero también uso de tecnologías potentes para tener un pie en la economía mundial, no fabricando automóviles, que ya nadie los va a usar, ¿no? Sino vendiendo alimentos sanos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, de repente otros productos, ¿no? Hechos en base a fibras naturales, ¿no es cierto? Confecciones, ¿no? De alpaca, ¿no? O de, perdón, algodón natural, sin tintes, ¿no? Ese tipo de cosas son las que en el futuro probablemente van a tener un mercado mucho más importante, digamos, ¿no? En esta nueva normalidad que estamos construyendo. Entonces, podemos hacer un movimiento de revitalizar economías locales y insertarnos en la economía mundial con productos propios, nuestros, que puedan tener una demanda, digamos, ¿no? En los países desarrollados. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, ahora le damos, tenía una pregunta también Iván Bonilla, no sé si estarás ahí, Iván. Hola, sí, aquí estoy. Manuel, gracias. Bueno. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Iván Bonilla, desde Bogotá, en Colombia. Gracias por su conferencia hoy. Ha sido muy ilustrativa. Además, tiene que ver mucho con temas que hemos venido trabajando acá en Colombia. Mi profesión es politólogo y bajo este periodo presidencial, este gobierno de nuestro actual presidente ha impulsado como su gran plataforma de desarrollo para el país, y esto fue antes de la pandemia, un programa que se llama Economía Naranja, que no es otra cosa sino las industrias creativas que se conocen en el mundo. Y le están invirtiendo muchísimo dinero y recursos y digamos toda la fuerza del Estado a la economía naranja o la generación de industrias creativas. Vino la pandemia y es un poco, digamos, bajó el proceso de desarrollo de las industrias creativas. No hemos visto en el mundo entero, salvo Estados Unidos, yo creería, este asunto de las economías naranjas a gran escala, pero llevarlo a nivel de plan de desarrollo, como lo hizo el presidente de la República en Colombia, esto de las industrias creativas, ¿cree usted que a través de esas industrias creativas es un buen componente, un elemento, o sea, tiene la fuerza suficiente para contrarrestar el declive de la economía mundial? Y antes de que me responda, quiero hacer un comentario. Me gustaría seguir en contacto con usted, ingeniero. El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones en la CAN, con sede en Lima, es colombiano y hemos venido trabajando con él algunas líneas de esta acción y me gustaría mucho contactarle con él para hacer algún plan de desarrollo o aterrizar algo más para Colombia. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta y también, por supuesto, las otras preguntas. Ya, para aclarar el punto ese de mantener el contacto, yo puedo dar mi mail, no hay ningún problema, que es el de la universidad, bien fácil, porque es fernando.villarán, ahí tiene mi nombre en la pantalla, sin acento, por supuesto, y todo en minúscula, fernando.villarán, @UARM, que es Universidad Antonio Ruiz de Montoya, UARM.pe, sin edu, ¿no es cierto? Entonces es un mail facilísimo, ¿no? Me pueden mandar un mensaje, bueno, van a referencia de que nos conocimos en esta conferencia para tener una idea, porque no los conozco todos por nombre, y yo les mando los documentos que son propiedad pública. Ok, entonces yo soy hincha de la economía naranja. Ya he leído varias cosas sobre esto y me alegra mucho que Colombia esté andando por esa vía. O sea, yo trabajé, como mencionó Gabriel, en el Banco Interamericano. Hay un documento grande del Banco Interamericano sobre la economía naranja con muchas cifras y es una gran posibilidad, definitivamente lo es, ¿no es cierto? Y tiene que ver con todo este tema del desempleo que estamos encarando.
los países en desarrollo y también los desarrollados, ¿no es cierto? Estas son actividades que son intensivas en empleo, ¿no es cierto? Intensivas en personas, en creatividad, ¿no es cierto? El cine, el teatro, los juegos digitales, en fin, los circos, ¿no es cierto? Cirque du Soleil se ha convertido pues en un monstruo, ¿no? Mundial, y ¿por qué no van a surgir otros parecidos de acá, digamos, con tanta creatividad que hay en la gente? Pero yo le doy una idea, por ejemplo, que a mí, no sé, se me ha ocurrido, no sé si es demasiado revolucionaria, pero ahora, obviamente, con la pandemia no podemos, en las casas, los ambientes cerrados son pues contagian, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir a ambientes abiertos. En el Perú y seguramente en otras ciudades de América Latina no hay tantos parques. Los parques están en los barrios más ricos, ¿no es cierto? Pero en los pobres no tanto, ¿no? Entonces hay que utilizar las pistas para hacer actividades culturales y educativas. O sea, hay una pista digamos, de 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta. Bueno, la población se agarra 2 carriles, ¿no es cierto? Y pone una buena murallita para que no haya problemas, para que pasen los autos al otro lado. Y ahí comienzan a hacer las clases los profesores, al aire libre, ¿no es cierto? Y las personas que hacen teatro comienzan a hacer su teatro ahí, y además estas son actividades que pueden ser también educativas, o sea, mezclar la cosa educativa con la cultura, porque justamente hablando de valores no es solamente un curso que te están enseñando, es también cultura, es la capacidad de leer, ¿no es cierto? Y sacar por ti mismo, a través de tus lecturas y tus conversaciones, en fin, y tus amigos y todo, comenzar a, digamos, desarrollar tus propios valores, pero no vienen, digamos, por ciencia infusa, tienes que trabajarlos, ¿no? Es la educación y también es la cultura. Entonces, las industrias culturales son un campo inmenso, tremendo, ¿no es cierto? Que mucha gente, digamos, tiene dificultades, ¿no? Yo siempre cuento, ¿no? Conversando con mis hijos y mis nietos, o sea, acá en el Perú, un chico, digamos, está ya 14, 15 y 6 años, está comenzando a salir del colegio y los padres le preguntan, ¿qué quieres estudiar? Entonces él le dice, yo quiero estudiar violín. Pucha, los padres le miran con una cara como, que estás loco, o sea, te vas a morir de hambre, yo no te voy a sostener, tienes que tener un trabajo, estudia ingeniería o abogacía o lo que sea, no es de derecho, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el diálogo que ocurre. A veces le doblan la voluntad al chico, otras veces no, o la chica, ¿no? Pero ese mismo diálogo en Japón es completamente diferente. O sea, en Japón, el chico viene y le dice a su papá, oye, papá, quiero estudiar violín o piano. Ah, ya, magnífico, hijo, excelente, te apoyamos en todo. Comienzan a celebrar y se toman un trago de sake para celebrar que el chico va al arte. ¿Por qué? Porque todos los municipios en Japón tienen orquestas sinfónicas, todos, y hacen conciertos al aire libre. Entonces, tienes casi chamba asegurada, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, claro, es plata pública, pero bien utilizada para tener cultura, digamos, ¿no es cierto? Y dar empleo a tus artistas, ¿no? ¿Por qué no podemos organizar la economía de esa manera? ¿No es cierto? ¿No? En fin, lo dejo ahí, pero tiene múltiples posibilidades, definitivamente. Y bueno, y para terminar, una frase que seguramente lo han visto ustedes, cuando en plena Segunda Guerra Mundial se le acerca el ministro de Economía a Churchill, ¿no? Le dice, doctor, no sé cómo le llaman, tenemos que recortar el presupuesto porque, bueno, no nos alcanza para fabricar Spitfires, ¿no es cierto? Y tanques y qué sé yo. Y vamos a recortar en tal, la educación, no sé qué, cultura. Cultura es el que, digamos, el que más iba a sufrir
Entonces le dijo, no, cultura, no me lo tocas, le dijo, ¿no? Porque ¿para qué estamos haciendo esta guerra? Es para mantener nuestra cultura, ¿no es cierto? ¿No? Mantener nuestra identidad. Entonces, eso no es negociable. Y efectivamente no pasó nada y bueno, son países que, digamos, valoran la cultura y apoyan, ¿no? México tiene, yo sé que a sus escritores le da un sueldo, digamos, basta que escriban, creo, 2 o 3 libros y le da un sueldo no sé cuántos años, ¿no? Y es una parte de justamente fomentar el nivel, digamos, cultural, educativo de su población. Pero en fin, y ahí lo dejo. Siguiente. Está bien. Muchas gracias. Entonces, seguimos con la pregunta de Elizabeth Bayón. No sé si estará para que pueda dar su pregunta, Elizabeth. ¿Estás por ahí, Elizabeth? Fernando, te quería comentar que Franceline, que fue la que hizo la primera pregunta y no pudo encender la cámara, Sí. estaba preguntando desde Caracas. Hala, ya, Y qué bien. Elizabeth desde La Paz, en Bolivia. Así que no preparamos esto a propósito para impresionarte. yo lo sé, ¿no? Esa es una de las cosas que me encanta de tu organización, que justamente se plantea ser una organización latinoamericana. O sea, tenemos que retomar, digamos, ese espíritu que existía en los 50s, ¿no es cierto? Y 60s, de unidad de América Latina. No sé bien, no interesa ahora echarle la culpa a nadie de por qué se perdió, pero bueno, hay que retomarlo y la juventud lo tiene que retomar. Y tiene que ver mucho con la cultura. O sea, a mí me encanta ir, digamos, digamos, los lugares donde se toca música, ¿no es cierto? En La Paz, ¿no es cierto? En Santiago, en Buenos Aires, o en, digamos, Río, ¿no? Es una maravilla compenetrarte con esa diversidad cultural que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Es maravilloso. Y nuestro pequeño granito de arena también apunta a establecer un puente efectivo entre Brasil y el resto de la región. Correcto, esa es otra cosa que tenemos. Porque parecemos siameses unidos por la espalda, sí, que nos enteramos que existe la otra mitad cuando hay un campeonato de fútbol. Y a veces, en el caso de la academia y de los negocios, a veces pasa más a través de Europa o Estados Unidos la conexión que directamente, ¿no? Y por eso, bueno, tú eres de Perú, estamos conduciendo también hay gente de Brasil, pero bueno, ese gran desafío nuestro en particular de sentirnos una unidad. Sí, correcto. No, y Brasil me encanta, yo tengo varios amigos brasileños y he ido muchas veces a su casa y a otras, y la verdad que algo que sí yo, digamos, me arrepiento de no haber aprendido portugués, ¿no? O sea que me entienden y yo los entiendo ellos si hablan despacio, pero nosotros lo primero que deberíamos aprender en las escuelas es portugués, antes que inglés, ¿no es cierto? Porque eso nos uniría mucho más. Y entonces Brasil pues, es una fuente cultural, tecnológica, productiva tremenda para toda América Latina. Entonces, y bueno, de acuerdo, o sea que hay que profundizar esa unidad. En otro momento podemos discutir por qué no funcionó, digamos, la unidad de América Latina, ¿no? Es un tema que a mí me apasiona, es verdad, ¿no? ¿Qué fuerzas hay que están a favor de eso y qué fuerzas están en contra, ¿no? Es un tema que da para no solo uno, sino varias reuniones, pero ya te lanzo el guante, Gabriel, para que lo organice. No, pero hablando de guantes y de cachetadas, me dijo Manuel que encontramos una crítica. Así que, Manuel, Elizabeth de Bolivia, si después aparece, la incluimos, pero Manuel. Sí, claro. Entonces, me gustaría que pueda, justamente Damián Rosas tenía algunas precisiones en cuanto a un comentario que había dicho en cuanto al rol del Estado. Entonces, no sé si Damián estará por ahí para que pueda comentarnos un poco más al respecto. Sí, ¿qué tal? Acá estoy. Esperen que enciendo mi cámara. Hola Damián, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por primero la presentación. Estuve tomando varias notas de varias cosas que dijo usted y quería, o sea, darle mi punto de vista y que usted me comentara de vuelta si qué piensa respecto de eso. En primer lugar, bueno, en cuanto a lo que usted dijo del el rol del Estado en el manejo de la pandemia, en Argentina, yo soy de Argentina, se habrá dado cuenta por mi acento, en nuestro país realmente el rol del Estado fue deplorable en cuanto al manejo de la pandemia y como punto corolario de cómo se manejaron las cosas es el escándalo de las vacunas que tenemos ahora, lo cual ha sido una vergüenza. Y desde desde mi experiencia y lo que vi en Argentina, primero que nada, el Estado no solamente no, o sea, primero que nada, el Estado se nutre de impuestos de la gente. Entonces, para poder redistribuir o para poder invertir, entre comillas, primero tiene que quitarle a la población una cantidad de impuestos que la población en parte no puede gastar o usarla de acuerdo a su propia conveniencia o a su propio gusto. Entonces, el Estado por parte, al prohibir en Argentina tuvimos una cuarentena súper estricta, súper larga, que destruyó muchísimas actividades productivas, con lo cual el Estado dejó de recibir gran cantidad de financiamiento de impuestos y solamente se financió, como no tiene crédito, se financió imprimiendo dinero, lo cual está generando ahora un escalamiento inflacionario que estamos en un 4% mensual ahora, y algo que se convirtió casi constante. Entonces, y tenemos cientos de miles de empresas, de puestos de trabajo que cerraron, miles de empresas cerradas, el único empleo que creció fue el empleo público. Entonces, realmente en Argentina la función del Estado ha sido paupérrima y ha traído más problemas de los que solucionó. Otro punto que usted mencionó es el de los sindicatos y la distribución de ganancias. En Argentina, bueno, tenemos tal vez los sindicatos más fuertes del mundo y realmente no son algo positivo porque perjudican más a los trabajadores de lo que los benefician. Y por ejemplo, en Argentina hace más de un año que no tenemos clases y es porque los sindicatos no quieren. Y se oponen, y es mucho más que nada por cuestiones políticas que por cuestiones de la pandemia o cuestiones educativas o de edilicias en sí mismos. O sea, los sindicatos responden a ciertas agrupaciones políticas y se mueven de acuerdo a las necesidades de esas organizaciones políticas. Después, en cuanto a lo que dijo de que los ciudadanos norteamericanos no tienen mejor servicio de salud, yo viví en Estados Unidos muchos años y le puedo asegurar que no es así, que los Estados Unidos la gente tiene un gran servicio de salud, tienen los mejores médicos, las mejores instalaciones, las mejores medicinas. Sí estoy de acuerdo con que es un sistema muy caro y que aquel que está fuera del sistema le es casi imposible acceder porque tiene que tener un seguro, y el que no tiene un seguro y un buen trabajo para cubrir los copagos y todo eso, sí les cuesta. Entonces, para la comunidad latina en general, sí, claramente que es difícil porque en su mayoría no están adaptados, o sea, incorporados al sistema al 100%, pero en cuanto a lo que es la salud es excelente. Después, mi opinión en cuanto al tema de la vivienda digna es que realmente el problema no es que el Estado tenga que darle vivienda a la gente, sino que tiene que proporcionar las condiciones para que la gente pueda tener un trabajo digno y construírsela ellos mismos, y poder tener la gente el tipo de vivienda que ellos quieran y el que se sientan feliz, pero para eso claramente tienen que tener un ingreso acorde, digno, que les pueda alcanzar para alocar gastos en ese aspecto. Después, bueno, dijo algo que mencionó de las obras de infraestructura para lograr pleno empleo. En eso tampoco estoy de acuerdo porque, nuevamente, el Estado
hace obras de infraestructura a través de los impuestos. Entonces, cuanto más empleo tiene que dar, cuanto más grande es el Estado, más tiene que quitar al sector público. Y cuando digo sector público no me refiero a las empresas grandes, me refiero a niños pobres que tienen que pagar en la leche que toman la mitad del costo de esa leche en impuestos. Entonces, termina el tamaño del Estado termina perjudicando a los más pobres y a los más vulnerables. Y después, lo último que quería decir era con respecto a la corrupción, que también claramente se da tanto en el Estado como en el sector privado, pero en muchos del sector privado en la cual se ve corrupción, son de empresarios que hacen justamente negocios con el Estado, como el caso de Odebrecht que usted mencionó. Generalmente cuando necesitan los empresarios pagar una coima o saltearse una regulación, es algo siempre que tiene que ver con el Estado. Así que bueno, esa es mi reflexión. Tal vez tengo algunos puntos en discrepancia, pero puede ver que estuve bastante atento a todo lo que dijo. Sí. No, yo te agradezco mucho la pregunta y las críticas, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, los que me hacen críticas, le pongo más puntos. O sea, a mí no me gustan los comentarios suaves, ¿no es cierto? Mejor las críticas. Entonces, vamos por partes. Fernando, perdón. Sí. Tanto es así, esto tampoco lo preparamos, claramente, pero ya la crítica de Damián está recibiendo sus propias críticas. De eso se trata, claro. Así que, bueno, adelante. Voy a comenzar por algo para, digamos, una palabra que a mí me resuena y que quiero explicarla, que es quitarle. El Estado le quita la plata a los privados, ¿correcto? O sea, le quita del bolsillo para hacer algo que debe ser bueno, digamos, supuestamente para todos. Entonces, ahí hay implícito esta idea de que la plata o la riqueza es una cosa finita, ¿no es cierto? Hay, digamos, 10 unidades de riqueza y las 10 son inamovibles. Entonces, si el sector privado tiene 8 y el sector público tiene 2, para tener más el sector público tiene que quitarle al sector privado. Bueno, la economía en realidad no funciona así, o no debería funcionar así. No es una contabilidad de una familia, digamos, ¿no es cierto? Y voy a poner un caso que ni siquiera tiene que ver con el Estado. Voy a ir al sector privado, totalmente privado. El empresario más grande de todos los tiempos, desde mi punto de vista, ha sido Henry Ford. Henry Ford no inventó el auto, eso lo inventó Carl Benz en 1895, pero inventó el auto barato en 1905, 10 años después. El auto barato, ¿no es cierto? O sea, el auto dirigido al pueblo. Los primeros que le vendió el auto fue a sus propios trabajadores. Para lograr esto, y también lograr que él tenía un objetivo de que había demasiada rotación entre sus obreros, se iban, y no podía entrenarlos para las nuevas tecnologías que utilizaba Ford, que eran la línea de montaje, ¿no es cierto?, la estandarización de productos, etc. Entonces él dijo, no, yo no los voy a retener duplicando el sueldo. Duplicó el sueldo vigente en ese momento, eso lo debes conocer, eso es súper conocido, incluso más del doble, porque era $2.3 por día, lo pasó a 5, en fin. Entonces, aumentó al doble el sueldo de sus obreros. Les vendió los carros a sus obreros, ¿no es cierto? Al mismo tiempo fue la empresa que más creció en los siguientes 20 años, ¿no? De 1910 hasta los 30 o 40, la que aumentó su participación en el mercado y al mismo tiempo fue la más rentable. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser una empresa? Le paga bien a sus trabajadores y tiene muchas utilidades. Incluso en la visión de Marx tampoco funciona, porque, oye, o le pagas bien a tus trabajadores o ganas, pero si ganas mucho es porque le estás quitando a los trabajadores. No. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué puede ocurrir esto en la empresa Ford durante los primeros años del siglo XX? Por la tecnología, esto que hemos estado hablando todo el rato.
La tecnología le permite crear cualquier cantidad de riqueza y repartir esa riqueza tanto en los trabajadores como en el crecimiento de la empresa, es decir, comprando maquinaria y equipo, como en sus utilidades y como en impuestos probablemente que pagaba, ¿no es cierto? Entonces, ese es el escenario que nosotros queremos, un escenario en el cual se aumenta la torta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, el momento más, digamos, heroico digamos, de mayor, digamos, desarrollo, ¿no? Prosperidad es la palabra que estaba buscando, de mayor prosperidad en Estados Unidos es de luego, digamos, en los 30s y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, 30, 40, 50, yo digo hasta los 70s. ¿Quién planteó quién fue responsable de esa senda de crecimiento y de desarrollo norteamericano? Franklin Delano Roosevelt, FDR, ¿no es cierto? En el famoso New Deal, ¿no? Con el New Deal, Roosevelt pudo sacar a la economía norteamericana y mundial de la Gran Depresión de 1929. Por supuesto, no fue su propia idea. El que le metió la idea fue John Maynard Keynes, otro grande, digamos, de la política económica mundial, ¿no? Que seguramente todos lo hemos conocido. Y le dijo, mira, los economistas conservadores, digamos, ya no vamos a ver, convencionales, ya no quiero, retiro conservador para no herir a nadie. Los convencionales de su momento le dijeron, no, deja nomás le decían al anterior presidente, que no me acuerdo su nombre, no muevas nada en el 29 y 30, déjalo la economía porque con la recesión van a bajar los sueldos, va a bajar las tasas de interés y en un momento va a estar tan barato los obreros y el capital que muchos se van a atrever a comenzar a mover la economía, ¿no es cierto? O sea, era una solución que el mercado le iba a dar. Pero esa solución no se dio. Estuvo varios años en una recesión profunda de Estados Unidos hasta que vino Roosevelt, asesorado por Keynes, y dijo, no, aquí lo que tenemos que hacer es hacer demanda efectiva, macroeconómica, a través de gasto público, ¿no es cierto? Perdón un ratito, voy a cerrar la puerta que están mis perros. Entonces, ¿y qué fue? Fue emisión monetaria, se le llama política fiscal y política monetaria, sin respaldo, ¿no? Pero que movió la economía y sacó a la economía adelante. Una vez que la economía se reactiva, ahí recién comienzas a subir los impuestos y comienzas a financiar la deuda pública que había tenido, ¿no es cierto? Y así fue. ¿En cuánto creen que eran los impuestos en esa época a las empresas? Llegó a ser 90% el impuesto a la renta. Una barbaridad. Después bajó al 50 más o menos, que estuvo ahí algunos años. Pero no solamente vino los 30, que fue la reactivación de la economía norteamericana, sino la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto creen que fue el déficit fiscal durante los 4 años de la Segunda Guerra Mundial? A mí me gusta hacer preguntas. Mi esposa me dice, no hagas preguntas porque después a la gente no le gusta. Pero no, ya, yo no voy a hacerlo sufrir. 25% de déficit fiscal. 25% del PBI durante 4 años. Un PBI entero. Y ganaron la guerra. ¿Hubo inflación? No hubo inflación. ¿No es cierto? Entonces, eso de que siempre el déficit fiscal genera inflación, no es cierto. Es lo mismo pasó con Alemania. Alemania también hizo grandes obras públicas. La financió con emisión monetaria, ¿no es cierto? Y terminó con la hiperinflación que había en los años anteriores. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. La actuación del Estado en la economía debe hacerse, digamos, para que la economía crezca, para que se crea más riqueza, ¿no es cierto? Y tengan más riqueza los privados, las empresas, haya más ganancias y más salarios. Todo el mundo gana. Esa es la solución win-win, ¿no es cierto? Que queremos. Esa es la solución que yo quiero para América Latina. No podemos estar con esta idea que yo la escucho muchísimo en las redes sociales. Cualquier cosa que haga el Estado es plata que me está quitando de mi bolsillo. No es así. No es así. O sea, digamos,
Hay políticas monetarias y políticas fiscales que, digamos, representan un esfuerzo del Estado, generan crecimiento, generan más riqueza y se reparten mejor, digamos eso. Ese es el escenario que yo planteo, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, que fue un desastre la actuación del gobierno en Argentina con la pandemia. Bueno, acá también, ¿no es cierto? Pero no había otra, digamos. ¿Quién iba? O sea, ¿eso lo iba a resolver el sector privado solo? No lo creo, ¿no? O sea, no ha pasado en ningún país del mundo, ¿no es cierto? Y tenemos ejemplos de, yo no voy a hablar de China, pero voy a hablar de Corea, de Nueva Zelanda, de Finlandia, justamente dirigido por mujeres, ojo, ¿no es cierto? Jóvenes, no más jóvenes, que hicieron un buen trabajo desde el Estado y resolvieron los problemas de la sociedad, sin generar hiperinflación. Esa es la realidad. ¿Por qué no tenemos que contentar que nuestros estados siempre van a ser corruptos? ¿Qué tiene de diferente la gente de Nueva Zelanda o de Australia con los latinoamericanos? ¿No es cierto? Entonces, esa idea de que siempre va a haber corrupción y que es ineficiente, digamos, del Estado, no es cierto. En Singapur es recontra eficiente y nadie critica al Estado, que además es muy fuerte, digamos, ¿no es cierto? Los sindicatos. Los sindicatos son un factor de distribución del ingreso, a nivel de la empresa. O sea, ¿no te parece lógico que Amazon, que es la que está amasando grandes fortunas, distribuye un poco esa riqueza que está generando con sus propios trabajadores? No hay un sentido, digamos, de justicia en eso. A mí me parece lógico. O sea, no hay que esperar ni siquiera que pague impuestos Amazon para de ahí redistribuir lo que ellos están ganando. No, sin que antes de que pague impuestos ya le está pagando más a sus trabajadores. De hecho, eso está ocurriendo en Google y en Microsoft. En Microsoft y en Google no hay sindicatos. Y nadie está queriendo hacer un sindicato porque ganan muy bien. No solamente ganan buenos salarios, sino que además le dan acciones, ¿no es cierto?, de la compañía. Entonces, esa es una política inteligente. Y no es casual que ahora uno de los blancos digamos, de algunas posiciones digamos, la conspiración es Bill Gates, ¿no es cierto?, como el malo de la película, cuando en realidad yo creo que es un buen ejemplo de los empresarios modernos que saben distribuir su riqueza en sus empresas. Entonces, los sindicatos, obviamente que hay sindicatos que son unos desgraciados, es verdad, yo he sido dirigente sindical. Pero te pongo el caso del sindicato de Mercedes-Benz. En el año 2008-2009 vino la crisis financiera, se cayó el mercado, la demanda de autos Mercedes-Benz y camiones bajó a la mitad y la empresa se reunió con su sindicato y le dijo, señores, no podemos pagarle los sueldos que estamos pagando. Tenemos que despedir a la mitad de personas. No, le dijo el sindicato, no despida a nadie, bájenos el sueldo a la mitad hasta que dure esta recesión. Y así fue. No despidió a nadie, la empresa no perdió un centavo, ¿no es cierto? Nadie perdió su empleo y se retomó. ¿Por qué no podemos tener ese tipo de soluciones en todo el mundo? ¿No es cierto? O sea, de repente, lo que nos falta es madurez en los sindicatos, ¿no es cierto? Acá, en Argentina, no lo sé. ¿Por qué solamente los alemanes van a tener buenos sindicatos? ¿No es cierto? Eso sí. Entonces, y a mí, digamos, un país donde no hay muchos sindicatos es Inglaterra. Y porque Margaret Thatcher tuvo una frase que a mí me pareció terrible, que es, no existe la sociedad, existen los individuos. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, somos individuos, consumidores o inversionistas en un rol en la economía, pero no somos parte de un grupo. Por eso iba enfilado a los sindicatos. No existe, digamos, la organización, ¿no? Cuando en realidad el ser humano es un ser social, ¿no es cierto? Y está bien que se organicen los sindicatos y que se organicen los gremios empresariales y que se organicen las iglesias y que se organicen, ¿no es cierto?, las ONGs y los artistas y qué sé yo. Esa es una sociedad viva, ¿no es cierto? Y al final,
digamos, las grandes empresas van a tener que acostumbrarse a convivir con sindicatos. Así como la gente de izquierda, que no le gustan las grandes empresas, van a tener que conformarse a vivir con las grandes empresas. Ese es el secreto de la democracia. Por eso le decía esa mesa de tres patas, ¿no? El sindicato no puede decir, oye, señores del Estado, cuando yo llegue al gobierno, mi partido llegue al gobierno, vamos a cerrar todas las grandes empresas. No, eso no es la regla de juego. Ustedes me respetan a mí y yo los respeto a ustedes, ¿no? El sindicato de Mercedes-Benz respeta a la empresa Mercedes-Benz y la empresa respeta a su sindicato. Así es la regla de juego de una sociedad democrática moderna. ¿Hay algún punto más? Sí, en el sistema de salud de Estados Unidos sí te doy la razón. Efectivamente, yo debí decir, no funciona para los pobres, ¿no es cierto? O sea, sí, funciona para los ricos, digamos, del sistema de salud en Estados Unidos, ¿no? Pero esa no es la idea, ¿no es cierto? La idea es que todos puedan tener una atención de salud. Y es justo países, ¿no? A mí me ha sorprendido, digamos, el caso de Cuba, que es políticamente incorrecto incluso hablar, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ninguna dictadura, ni la cubana, ni la norcoreana, ni menos la china, no estoy de acuerdo, pero no podemos desconocer, o sea, es un dato de la realidad. En muertos por millón es uno de los más bajos de todo el mundo, por algo será, ¿no es cierto? Algo tenemos que aprender ahí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y a mí me parece que es esta cosa preventiva de los médicos que visitan a la familia, o sea, si tú tienes una población en buen estado de salud, el virus entra, pero no te afecta, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera te da malestar, ¿no es cierto? O sea, tienes un buen sistema inmunológico. ¿No? Pero si tienes muchos, y eso también es otra de las cosas que ha salido con la pandemia. En Estados Unidos y en los países desarrollados han muerto mucho más pobres que ricos, porque estaban enfermos, obesos, ¿no es cierto? Tenían enfermedades crónicas, no se habían curado porque no tenían un sistema asequible. Pero en fin, lo dejo ahí porque podríamos conversar también horas. Espero que este intercambio haya servido por lo menos para que tú conozcas un poco más mi punto de vista. No pretendo que asumas mi punto de vista, pero yo respeto 100% tu derecho a tener tus opiniones y las respeto también 100%. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Fernando Villarán. Creo que estamos todos de acuerdo de que ha sido una conversación magnífica, la verdad. Entonces ya vamos cerrando en realidad este conversatorio indispensable sudamericano. Solamente quería yo cerrar, si me permites, Gabriel, en un minuto, cerrar con algo chiquito para darte paso a ti. Y era un poco de lo que decía Fernando, ¿no? Fernando hablaba mucho también de los cambios que nosotros necesitamos en nuestra política, lo que significó también la marcha de los jóvenes en noviembre por nuestra democracia, ¿no? Y lo que ha significado básicamente el ciberactivismo político, a lo que se ha vuelto un activismo, ¿no? Mucho más firme de los jóvenes hoy en día, mucho más aún cuando casi más del 50% de los electores que van a votar en estas elecciones generales son personas de 18 a 40 años. Son datazos, ¿no? Entonces, yo quería terminar solamente con algo muy pequeñito que lo dijo el ex premier cateriano, a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él menciona o como se ha expresado a veces de algunos partidos políticos, pero él dijo algo muy interesante una vez defendiendo un poco la designación de un ministro y de la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Él decía que una de las razones por las cuales la democracia peruana, y yo agregaría también que muchas veces las políticas públicas en nuestro país se ha debilitado, que no funcionan, es precisamente porque no hay una presencia juvenil, porque los jóvenes del Congreso han sido de 50 años, los jóvenes de los partidos políticos de 60 años, y que lamentablemente esto tiene que cambiar, que el Perú es un país de jóvenes y que necesita incorporar a buenos jóvenes que realmente quieran cambiar el Perú y no a sus propios intereses, como tenemos muchos ejemplos en nuestra política actual. Entonces, quería solamente terminar con esto, porque creo que esto también es algo que impulsa este grupo, ¿no? Que es la participación de los jóvenes y de las mujeres, y en realidad de todos los buenos ciudadanos que quieran cambiar y que amen a su país. Entonces, Gabriel, te doy el paso. Muchas gracias, ingeniero Villarán. Nada, encantado. Muchas gracias, Manuel, gracias por todo. Gracias a todos los que estuvieron, a los que preguntaron.
Me dice Manuel que hay amenazas de más preguntas, que dicen que van a llegar por mail. Así que esto no se termina aquí, en ningún sentido. Ustedes saben, le digo a todos, que estas conversaciones indispensables, sudamericanas indispensables, vamos a hacerlas desde esta, que fue la primera del año, hasta noviembre, y va a ser anfitrión un país por cada mes. El próximo mes va a haber algún expositor venezolano y vamos a hablar un tema que va a ser presentado por algún joven de Venezuela. Le quería decir a Fernando que hemos usado una analogía con el fútbol en un par de ocasiones durante la charla, y esta charla ya pasó los 90 minutos, hubo tiempo, llegamos hasta los penales, pero te quiero tirar el último penal, y es un penal que tiene una gran carga de una pregunta personal. Hace unas semanas murió un caricaturista muy famoso argentino, Quino, que fue el autor de, entre otras cosas, la historieta famosa Mafalda, una nena muy movediza, inteligente, con muchas inquietudes políticas, y su grupo de amigos. Y en una escena de Mafalda, los que no conocen, si hay alguno que en Latinoamérica que no la conoce, me encantaría que invirtiera el tiempo y el tiempo de sus hijos en conocer esta historieta. Hay una escena, una tira, en la que Mafalda le intenta explicar a Miguelito, un amigo de ella, que era un chico bueno, pero no digo tonto, pero un poquito lento, distraído. Ajá. Y le intenta explicar la perspectiva. Entonces le dice: Miguelito, mirá aquel edificio. Vos te das cuenta que ese edificio es grande. Ahora, mirá, hacé así, poné tu dedo. Te das cuenta que tu dedo, vos lo ves más grande incluso que aquel edificio. Entonces le quería hablar de la ubicación, de la perspectiva, y alejá el dedo y se ve un poco más chico, pero todavía más grande el edificio. Volvelo a vos y vas a ver el dedo más grande. Y Miguelito, ¿vos te das cuenta por qué ves el dedo tan grande? Y Miguelito piensa un poco y le dice: porque es mío. Entonces, eso es bueno y a veces malo. Entonces, mi pregunta puntualmente radica pasa por esto. ¿Por qué? ¿En qué radica tu esperanza en nuestro desarrollo? Te comento una cosa. Mi esperanza, personalmente, en el desarrollo de esta parte del mundo, tiene que ver con mi fe. Tú sabes que en mi fe creemos que hay grandes promesas para esta parte del mundo, en su desarrollo, y la verdad que si miramos lo que Dios hizo en esta tierra ya, hay muchos elementos para tener fe de que la divinidad tiene una intención muy clara de prosperidad para todo el mundo de esta tierra. Nuestro amigo en común, Roberto Mangabeira Unger, radica su esperanza en reconocer la energía y la vitalidad desperdiciada que hay en nuestros pueblos, la creatividad, la diversidad, y cómo esas energías se van desperdiciando porque no hay instituciones que las contengan apropiadamente. En términos personales, más allá de tu formación y de tus deseos, ¿en qué radica tu esperanza para tu pueblo y para todo nuestro pueblo sudamericano? Mira, cuando yo entré a la universidad, hice un viaje por todo el país. Me llevé una serie de libros y mi mochila. Y estuve como un mes yendo a los lugares más alejados, digamos, incluso más pobres del país, ¿no? Y me sentaba en los mercados, en las plazas, a ver a la gente que hacía pasar y todo. Y en las tardes y noches leía mis libros, que eran José María Arguedas, los autores, digamos, que han escrito sobre el Perú. Entonces fue mi baño de país antes de comenzar mis estudios universitarios, saliendo de un colegio que era un colegio relativamente de altos ingresos, y por lo tanto esas ideas no me habían sido comunicadas. Y entonces me paraba en los parques y veía a la gente, los niños cómo jugaban, o las personas conversando, otros jugando cartas. Y a mí lo que más me impactó fue esa creatividad, esa energía, que ahí, digamos, coincido con nuestro amigo Mangabeira. Pero otra cosa, y esto es, digamos, mi añadido, es la diversidad cultural. Me encanta. O sea, esa me encanta. O sea, las diferentes, digamos, expresiones
de las personas, la manera de hablar, los chistes, la jerga, es diferente de cada pueblo, ¿no es cierto?, de cada región. Y incluso las composiciones étnicas, ¿no es cierto? En algunos son más mestizos, en otros más indios, digamos, ¿no?, de aymaras, en fin. Eso tenemos en nuestro país, tenemos en América Latina también, ¿no es cierto? Somos unas mezclas de razas y de culturas tremendas, ¿no? Han venido pues de Europa, ¿no? De China, de África, ¿no? Y nos hemos mezclado, digamos, ¿no es cierto? No ha habido un barrio chino o un barrio negro, ¿no? Están ahí. Hay algunos lugares donde hay cierta concentración, pero no hay guetos, digamos, ¿no es cierto? Y eso me encanta, ¿no? Y eso me da esperanzas. Y yo he disfrutado, en todos los países de América Latina que he vivido, yo me he sentido como en mi casa. O sea, yo no siento, digamos, ¿no? Si bien me considero patriota, en fin, pero no siento que soy diferente a cualquiera de nuestros hermanos de América Latina. Y me siento tan ecuatoriano, ¿no es cierto?, o boliviano o argentino, que cualquier argentino nacido en Argentina, ¿no? Y eso también me da esperanza, porque eso no es muy común en otros lugares del mundo, que están más bien comenzando a dividirse cada vez más, y algunas regiones que quieren independizarse, ¿no es cierto? Y bueno, todo este asunto de la xenofobia, ¿no es cierto? Que yo por lo menos no lo veo bueno, lo veo poco, ¿no? Es cierto que existe, pero es minoritario, y yo creo que eso va a apagarse pronto, digamos. Bueno, en fin, no sé si he respondido a tu pregunta, pero por ahí va. Absolutamente, Fernando. Muchas gracias por hoy. Muchas gracias por todo lo que has hecho durante décadas. Gracias. Que no fue puntualmente para llegar al día de hoy, pero que te calificó de manera especial para enriquecernos como lo has hecho. De nuevo, gracias a todos. Los esperamos en un mes, en la siguiente. Les digo que va a haber un video de esta conversación. Al primero que le va a llegar es a Fernando. Okay. Y tienen nuevos amigos, hermanos, compatriotas. Y vamos a seguir trabajando juntos. Trabajemos juntos. Encantado. Gracias a todos. Cuenta conmigo, ya sabes, Gabriel, para lo que consideres. Gracias por a todos. Saludos a todos los que han estado por acá. Agradecidísimo. Gracias, Pablo. Gracias, Manuel. Gracias por todo.